Bien, el proceso de paz de Colombia partió de una premisa de parte de los negociadores, muy influenciados por el rol de los Estados Unidos en el conflicto armado interno colombiano. Y básicamente consistía en que si como resultado del acuerdo de paz las FARC se comprometían a salirse del negocio del narcotráfico y a cooperar ellas mismas frente a las comunidades para que se dieran pactos de sustitución voluntaria, los cultivos se iban a acabar y de hecho se consignó en el acuerdo que las partes iban a trabajar por una Colombia libre de drogas, en la que se dejara atrás la historia de la dependencia de la economía de los cultivos de coca. Y esta es una premisa que fue muy incubada desde finales de los años 80 de considerar que las FARC controlaban el negocio del narcotráfico. ¿Qué es lo que ha sucedido luego con la implementación del acuerdo, específicamente el punto de drogas? Que las FARC sí han participado junto con el gobierno de asambleas comunitarias en las cuales se logran pactos con esas comunidades. Sin embargo, han surgido y han sido puestas sobre la mesa las preocupaciones de la gente, de los cultivadores, que dicen, pues las plantas no son de las FARC, las plantas son de nosotros los cultivadores, y esto lo han dicho indígenas, afrodescendientes, campesinos, y ellos han optado por reclamar que todo lo que se pactó en el trato de paz llegue efectivamente a sus zonas rurales donde ellos viven. ¿Y qué se pactó? Se pactó la creación de un programa nacional integral de sustitución de cultivos, se pactó que este programa iba a ser implementado con una altísima dosis de participación ciudadana, que se iba a incluir un enfoque de género donde las mujeres rurales efectivamente fuesen tenidas en cuenta, un enfoque generacional donde los jóvenes también fuesen parte del programa. También se contempló que habría un enfoque étnico, es decir, que las poblaciones indígenas y afrodescendientes tendrían unas consideraciones especiales, y un enfoque territorial, porque no es lo mismo sembrar la coca, por ejemplo, en el andén pacífico colombiano, hacerlo en lo profundo de la Amazonía colombiana o hacerlo en el norte del país. Esas consideraciones territoriales implican, por ejemplo, diferentes costos de vida, diferentes condiciones de infraestructura, de acceso a mercados, y esta cantidad de consideraciones formaban parte de lo que en el acuerdo de paz llamaron la integralidad de la sustitución, atándola en mucho a la reforma rural integral. ¿Y por qué fue clave esto en el acuerdo de paz? Porque en Colombia nunca se hizo reforma agraria, por ejemplo, a diferencia de como ocurrió en Bolivia o en otros países del continente. En Colombia nunca hubo una distribución equitativa de la tierra, por el contrario, en medio de la guerra, los latifundistas y terratenientes expandieron sus propiedades, incluso muchos narcotraficantes que se lucraron en serio de esta actividad, cogieron ese dinero y lo invirtieron en comprar más tierras en desmedro de los derechos de las comunidades campesinas. Y entonces hay ahí un vínculo muy fuerte. Un segundo vínculo muy fuerte con la reforma rural integral pasa por una revisión del modelo económico de desarrollo que tiene nuestro país. Como sabe el mundo, el presidente de Colombia ha sido uno de los más reformistas, por lo menos en escenarios internacionales, en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Cumbre de Cartagena, en reuniones de la Organización de Estados Americanos. Y eso nos llevó a nosotros a pensar que dentro de Colombia, al amparo del proceso de paz y de la declaración política de UNGAS, habría cambios significativos en la política de drogas. Pero lamentablemente, frente al ámbito de los campesinos, indígenas y afrodescendientes, no ha habido mayores cambios, toda vez que hay una orden ejecutiva para erradicar forzadamente 50.000 hectáreas este año, y por otra vía, por la vía de la sustitución voluntaria, lograr la eliminación de otras 50.000 hectáreas para completar un total de 100.000 hectáreas destruidas en el 2017. Estas dos políticas o dos estrategias han chocado en el campo porque se han suscrito acuerdos en algunas partes del país, y en esos mismos lugares han llegado las tropas erradicadoras y se han presentado choques con las comunidades, como los que recientemente se registraron en la frontera con el Ecuador, en donde quedaron como resultado varios muertos civiles, campesinos e indígenas. En el marco de la Conferencia Internacional de Reforma, lo que hemos planteado es la necesidad de que
esa doble política o doble estrategia sea revisada y que, entre otras cosas, no se exija como condición para acceder a programas de desarrollo social la erradicación previa, porque no hay entonces ningún tipo de avance en la política. Y también hemos compartido con colegas del mundo de las organizaciones que participan en esta conferencia, venidos de Bolivia, de Perú y de otros lugares del mundo, aprendizajes especialmente del acuerdo de paz y sin duda de la voluntad que las comunidades han manifestado por hacer la sustitución de sus cultivos, pero en el marco de principios como el acceso al desarrollo, la secuencia correcta, la perspectiva de derechos humanos con los distintos enfoques que le permitirían a un programa de esta naturaleza tener ciertamente integralidad en su ejecución.